Entonces, tal como dice ahí, hablemos de vacunas. Lo que voy a conversar hoy día es acerca de hablar un poco del Programa Nacional de Inmunización y separarlo de las campañas que estamos recibiendo de vacunas actualmente, ya que es con el COVID-19 y la influenza. Y además, por supuesto, darle énfasis y explicar un poquito qué pasa en la gestación y lactancia, no solo con las vacunas del COVID, sino también con la de TPA, que yo he escuchado y han hecho varias preguntas, así que también lo quise incorporar. Ya, primero, una de las preguntas más importantes, ¿verdad? ¿Qué es una vacuna? Porque uno dice, ya, me voy a vacunar de esto, me voy a vacunar de esto, y vacuna, vacuna, y uno escucha todo el día la palabra vacuna, pero al final, ¿qué es una vacuna? Bueno, esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos, ¿cierto? Escuchamos mucho la palabra anticuerpos, inmunidad, son como palabras que ahora ya ocupamos habitualmente. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos, o sea, que el microorganismo esté muerto o atenuado, o un derivado, como un pedacito de este microorganismo que genera el mismo efecto que haga que yo efectivamente comience a activar mi sistema inmune. El método más habitual para administrar las vacunas es inyección, ¿verdad? Aunque algunas se pueden administrar también con vaporizador de manera nasal o también oral, en gotitas, como también hay una de las vacunas que se le pone a los bebés. Entonces, ¿cómo actúan en nuestro sistema inmune? ¿Ya? ¿Cómo van a actuar? Cuando estos gérmenes van a invadir nuestro organismo, los atacan, ¿verdad? Y estos virus o bacterias o lo que el microorganismo que sea se empieza a multiplicar. Esa invasión es lo que nosotros llamamos infección y es lo que va a causar finalmente la enfermedad. Nuestro sistema inmune va a tener diferentes herramientas para poder combatir esa infección. Dentro de nuestra sangre tenemos glóbulos rojos, ¿verdad?, que transportan el oxígeno a los tejidos y los órganos, y además tenemos estos glóbulos blancos o inmunitarios que son los que van a combatir la infección. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos, dentro de ellos están los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos T, que tienen diferentes funciones. No es importante todo esto como tan teórico, pero por lo menos si es que lo escuchan alguna vez, sepan que existe, y que de ahí parte como toda la activación de nuestro sistema inmune, ¿ya? Bueno, los macrófagos son glóbulos blancos, ¿cierto?, que absorben y digieren el germen, y las células muertas o las que están ya a punto de morir. Estos macrófagos dejan en el organismo los llamados antígenos, ¿ya? Y que estos son la parte del germen, que es la parte invasora. El organismo va a identificar este antígeno como peligroso y ahí comienza a estimularlo a todos los anticuerpos para que los puedan atacar. Así que son sumamente importantes. Y los linfocitos B también son glóbulos blancos que actúan como la defensa. Van a producir todos los anticuerpos que van a atacar estas partes del virus que fueron dejando atrás todos los macrófagos. Y los linfocitos T, que también son otro tipo de glóbulos blancos, van a atacar a las células del organismo que ya están infectadas. Entonces, todos estos glóbulos blancos en conjunto van a poder actuar y participar y poder generar toda esta inmunidad que nosotros necesitamos cuando nos enfrentamos a estos microorganismos. Entonces, acá como aparece, aquí hay alguien que se quiere unir. Bueno, quise ponerles esta imagen, que a veces con las imágenes es un poco más fácil como de entender. ¿Ya? Entonces ahí dice vacunas, ¿cómo funciona? Ahí, ¿ya? Bueno, ahí aparece la primera imagen que dice, las vacunas van a preparar nuestro sistema inmunitario, ¿cierto?, para poder defendernos de patógenos, como que pueden ser virus o bacterias. Estos patógenos son los microorganismos que causan las enfermedades. Estos microorganismos, estos patógenos, tienen los antígenos, que yo les decía anteriormente, ¿verdad?, que es la sustancia que activa la respuesta inmunitaria, es el antígeno el que va a activar en nosotros el sistema inmune, que lo va a poner como en alerta, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con la vacuna? La vacuna nos expone a ese antígeno del patógeno, como que los muestra, para que efectivamente nuestro sistema inmune empiece a activarse. Bueno, ahí aparece también lo que conversaba del tipo de vacuna, puede ser un patógeno o un microorganismo debilitado, muerto, o un pedacito de este patógeno también, o un toxoide que es como la toxina que produce ese patógeno que también se puede generar como una vacuna. ¿Qué pasa entonces? El antígeno es detectado y los glóbulos blancos se empiezan a activar, van produciendo los anticuerpos para poder defender al organismo. Y ahí se fijan en el torrente sanguíneo, comienzan los anticuerpos, está en contra de los antígenos. Y el antígeno finalmente es eliminado, pero los glóbulos blancos van a conservar esta memoria inmunológica. Por tanto, de esa forma nuestro cuerpo ahora está preparado para combatir patógenos y prevenir la enfermedad. O sea, cuando se encuentre realmente con el virus, ya está preparado porque ya tiene esta inmunidad de memoria. Aquí hay alguien más se quiere incorporar. Me pega la pantalla.
Ay, no sé qué dice. Ya. Hay gente que se está encontrando ahí. Seguimos entonces. Por tanto, la primera vez que una persona se infecta con el virus o la bacteria, el microorganismo que sea, su cuerpo se puede demorar varios días o semanas en desarrollar y usar todas las herramientas necesarias para poder combatir ese germen y vencer la infección. Por eso que también hay un tiempo que se determina después de que la persona se vacuna, ya sea con una dosis o dos dosis, dependiendo de la vacuna que esté recibiendo. Se determina un par de semanas posteriores para tener como esta inmunidad, porque se necesita que el sistema inmune ya esté más activo y pueda haber adquirido todas las herramientas necesarias para poder combatirla de manera más adecuada cuando realmente se enfrente al virus real, ¿verdad? Entonces, después de la infección, el sistema inmunitario de la persona recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger al organismo de la enfermedad. El organismo va a conservar algunos linfocitos T, conocidos como las células de memoria, que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el mismo virus. Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos. Los expertos siguen estudiando para comprender durante cuánto tiempo estas células de memoria van a poder proteger a una persona contra el virus que causa el COVID-19. ¿Ya? Porque como van a ver más adelante, todavía no hay ningún estudio que determine cuánto es el tiempo que tenemos o que genera esta inmunidad como de memoria o cuánto tiempo tenemos después de habernos vacunado contra el COVID-19. Ya eso todavía está en estudio. Ya, esto encontré que era súper importante de también explicárselo, la inmunidad de rebaño o el efecto rebaño, si es que lo han escuchado. Porque muchas personas han acudido a los centros de vacunación y le dicen, no, usted no se puede vacunar por, no sé, alguna situación específica, y la persona dice, ya, pero ¿qué hago? Y muchos profesionales le explican, nada, tiene que esperar como el efecto rebaño, la inmunidad de rebaño. Y uno queda así como, ¿ya qué es? Bueno, ahí le explico efectivamente lo que significa la inmunidad de rebaño. Esta inmunidad de grupo de rebaño se va a conseguir cuando un grupo suficiente de personas de una población ya son inmunes frente a algún microorganismo, ¿ya? Y van a actuar como contrafuego, impidiendo que ésta se vaya extendiendo a los que no están protegidos. Se entiende mucho más acá en la imagen. Entonces, esta inmunidad de rebaño se va a conseguir mediante la vacunación o bien cuando ya un número más elevado de personas superan la infección y van a quedar inmunizadas. Entonces, mire, si ustedes se fijan acá en esta imagen, los puntitos azules son personas no infectadas y no protegidas, ¿ya? Ese puntito rojito que está ahí es una persona que está infectada y contagiosa, o sea, está en una etapa contagiante. Y lo amarillo, los puntitos amarillos son personas que están inmunizadas, ya sea por infección, que se hayan infectado o porque se hayan vacunado. Entonces, por ejemplo acá, sin exposición previa al virus, no hay individuos inmunes y la infección se transmite en forma muy rápida, porque hay uno, ¿verdad? Y miren, acá se replicó, pero como estas personas no están protegidas, las que están en azul, ¿verdad? Comienzan a replicarse de manera muy rápida. En cambio, en el caso de inmunidad de rebaño, ¿qué pasa? Cuando hay una gran proporción de individuos que ya están inmunes, ya sea porque se contagiaron o porque se vacunaron, lo que va a pasar es que como acá ya está el mismo puntito rojo, ¿verdad? De la persona infectada, pero como ya hay un grupo grande inmunizada, o ya sea por infección o vacunada, como dije anteriormente, la infección se va a transmitir mucho más lenta. ¿Se fijan? Porque estas personas están inmunes. Entonces este puntito rojo es menos probable que infecte y se va a demorar mucho más en infectar. Porque tienen menos puntitos azules, por decirlo así, que infectar, como de llegar a atacarlos. Entonces es muy, muy poco probable y ocurre que va a costar mucho menos y la propagación es menor. En cambio acá, estos que eran puntitos azules que no están infectados pero que tampoco están protegidos, es mucho más fácil que este puntito rojo los pueda contagiar e infectar y la propagación es mucho más rápida, ¿ya? Entonces eso es lo que se espera como cuando hay una gran cantidad de población vacunada, cuando ya hay una gran cantidad de personas que ya se haya infectado, que ocurra esta inmunidad de rebaño. Ya, vamos a partir entonces con la primera, lo puse en este orden porque es como lo más contingente. Vamos a partir con la primera, que van a ser las vacunas contra el COVID. Como yo les dije al principio, bueno, ahí van a ver en una diapositiva más adelante que hay 3 vacunas contra el COVID que están autorizadas en Chile, pero han llegado solo 2, que son las que estamos vacunando actualmente. Entonces, ¿cómo van a actuar estas vacunas contra el COVID? Bueno, por lo general, después de la vacunación, lo mismo que decía anteriormente,
demora algunas semanas en producir los linfocitos T y los linfocitos B. Por consiguiente, es posible que una persona que se infecte con el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de vacunarse y que se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar la protección. Muchas veces, o en algunos casos ha pasado que pacientes nos han dicho, hoy en realidad me vacuné hoy día, por ejemplo, y en un par de días más me dio COVID, y lo asocian a la vacuna. Y puede ser, o es probable, que esa sintomatología, o que efectivamente con un PCR positivo tiene COVID, no haya sido, no es por la vacuna, porque la vacuna no provoca el COVID, lo van a ver más adelante también, sino que es porque no alcanzó a tener este tiempo que necesita la vacuna para poder generar que nuestro sistema inmune esté preparado y reconozca este virus, ¿ya? Que adquiera todas estas herramientas que hablaba en la diapositiva anterior. Que hay una mamá ahí que está también. ¿Ya? Entonces, ojo también con eso. Muchas veces las personas se vacunan con la segunda dosis de COVID y dicen, ya, como que listo, así ya no me puedo contagiar, y no. Bueno, primero te puedes contagiar igual, ¿verdad? Porque sabemos que lo que está generando esta vacuna, como lo vimos, es que nuestro sistema inmune se prepara, adquiera las herramientas para poder enfrentarse de mejor manera al virus, pero eso no evita que efectivamente yo me pueda contagiar. Y además se requiere ciertas semanas, por lo menos 2 semanas, que pasen entre mi segunda dosis, en el caso del COVID, ¿verdad? Porque recibimos 2 dosis de las 2 vacunas que están autorizadas acá en Chile. Necesitamos esas semanas para que efectivamente mi sistema inmune tenga todas las herramientas y pueda enfrentar de mejor manera y ya tenga todos sus linfocitos, todos sus glóbulos blancos activos para que efectivamente reconozca este virus y la sintomatología sea mucho menor. Bueno, y dice ahí, a veces después de la vacunación el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas, por ejemplo, fiebre, y estos síntomas son normales y son una señal de que el organismo está desarrollando inmunidad. Porque muchas veces creen que esos síntomas es porque te dio la enfermedad, pero tiene que ver con que efectivamente el sistema inmune se está defendiendo, te está sintiendo atacado, por tanto está generando síntomas. Ya, como les decía, entonces, ¿cuáles son las que están autorizadas actualmente en Chile? Bueno, el Instituto de Salud Pública es el encargado, por supuesto, de reconocer y de efectivamente poder autorizar el paso de las vacunas, y actualmente son 3. Del 16 de diciembre del 2020 se autorizó la vacuna Pfizer, que es la primera que voy a mostrarles. Después el 20 de enero la CoronaVac del laboratorio Sinovac. Y el 27 de enero del 2021 la vacuna AstraZeneca, ¿ya? Pero que esa está autorizada, pero todavía no llega a Chile. Por eso que las únicas 2 que estamos administrando en este momento es Pfizer y CoronaVac, que son las cuales yo voy a tratar ahora en las siguientes diapositivas. Ya, partimos entonces con Pfizer. Yo les puse al tiro una imagen, porque yo sé que, bueno, la mayoría ya debe estar vacunada, o no sé si faltarán o tendrán dudas con alguna otra población, pero esto es súper importante, la vacuna, ¿ya? La Pfizer, después de explicar de qué se trata y todo, es este vial, es este frasquito, es con una tapa morada, ¿ya? Así, tal cual, como está este frasquito acá, y ahí aparece su nombre, ¿verdad? Pfizer-BioNTech. Esta vacuna es multidosis. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que había unas que eran unidosis y otras multidosis? Esta es multidosis. ¿Qué significa? Que de este frasquito hay un líquido que es en el fondo la vacuna, pero eso tiene que prepararse, se diluye. Ya más adelante ahí les voy a mostrar la dilución y todo. Se aplica, se prepara con suero, y luego de esos se mezcla, por supuesto, y todo tiene un proceso ahí que es como súper cuidadoso, y luego de eso, de ahí se comienzan a sacar dosis, que son 5 dosis por cada frasco. Entonces, esta es como una de las más especiales, entre comillas, o de la que mantiene más cuidado. La que se haya vacunado con Pfizer, o si es que conoce a alguna persona que se haya vacunado, lo más probable es que si fueron a un lugar masivo de vacunación, que hayan como entrado de grupos de 5, o hayan estado siempre contando, esa es la cuarta, la quinta, porque nos preocupamos de que efectivamente de este frasquito se salgan las 5 dosis que correspondan y se puedan utilizar en el menor tiempo posible, ¿ya? Así que primera vacuna para que la reconozcan. Desde aquí todas tienen que saber que la Pfizer es ese vial, es ese frasco y es multidosis, ya tiene la tapita morada. Bueno, ¿de qué se trata esta vacuna? Esta es una de las nuevas, en realidad es una nueva generación de vacuna, un desarrollo diferente, ¿ya? Lo que hace está desarrollado con ARN, como con un pedacito, como yo les decía anteriormente en la presentación, o sea, en la diapositiva anterior. Lo que significa que la vacuna se administra la información genética del virus. Estas vacunas que tienen sus unidades proteicas incluyen porciones inocuas del virus, o sea, pedacitos como de proteína, por decirlo así, en lugar de tener como el virus completo.
Una vez que recibimos la vacuna, nuestro organismo reconoce esa proteína, reconoce que esa proteína no debería estar presente en nuestro cuerpo y crea de la misma forma los linfocitos T y anticuerpos que van a recordar cómo combatir el virus que causa el COVID si nos infectamos en un futuro. ¿Ya? Esa es la diferencia, que no es el virus muerto o atenuado, sino que es como un pedacito de virus que lleva la información genética de ese virus, que ingresa a nuestro organismo, y mediante ese ingreso nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune lo reconoce, estos linfocitos T y anticuerpos lo van a reconocer y va a generar el mismo efecto que conversamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, bueno, hay otra foto también de los frasquitos para que los conozcan. Y ahí hay como en realidad especificaciones. Quien quiera más información porque tiene dudas de que si tiene algún componente que le pueda generar alergia o conoce a alguien que no sabe si se puede vacunar o no, me puede preguntar después y yo me puedo dar toda la información. Tengo los folletos, los estudios y todo. Así que también se los puedo facilitar si ustedes lo necesitan, ¿ya? Como dice ahí, bueno, quién es el fabricante, el tipo de vacuna, ¿ya? ¿Cuántas dosis tenemos que recibir? Tenemos que recibir 2 dosis, ¿verdad? Separadas de 21 días de diferencia. ¿Cómo se administra? Igual que todas las vacunas, ¿verdad? Inyección en el músculo en la parte superior del brazo y no contiene huevos, conservantes ni látex. Esta vacuna se recomienda a partir de los 16 años, a diferencia de la Coronavac, que está autorizada y se recomienda a partir de los 18 años. Esa es una de las diferencias, ¿ya? Bueno, ¿quiénes no deberían vacunarse? Para todas las vacunas en realidad esto, que si es que hayan tenido alguna reacción alérgica grave, anafilaxia o shock anafiláctico, ¿verdad? Ya sea inmediata por otra vacuna o algún otro componente, o algún ingrediente específico de la vacuna, ¿ya? Como ahí dice el polietilenglicol. Si conocen, igual son alergias extrañas y raras, pero algunas veces las personas conocen efectivamente o saben que específicamente son de alergia y por supuesto que no se podría vacunar. Y si recibió la primera dosis y tuvo también un shock o una alergia grave con la primera, por supuesto que no puede recibir la segunda, ¿verdad? ¿Cuándo se considera una reacción alérgica grave? Cuando se necesita poder administrar medicamentos, cuando la persona se tuvo que hospitalizar, cuando no puede respirar, cuando se haya desmayado, etc. Esos son los casos en el fondo de shock anafiláctico, ¿ya? Y la reacción alérgica inmediata se manifiesta al cabo de 4 horas más o menos después de haberse vacunado. Incluye síntomas como urticaria, hinchazón, sibilancia, pero como en casos mucho más extremos, ¿ya? Por eso que también es importante esos 20 a 30 minutos que se esperan posterior a la dosis, porque además recuerden, esta vacuna es nueva, entonces por supuesto que hay que ver si hay algún efecto inmediato en esos minutos que uno espera en los centros de vacunación, ¿ya? Bueno, la autorización de esta vacuna Pfizer, por supuesto que la da el Instituto de Salud Pública, ¿verdad? Y además está autorizada en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá y en Europa. Ahí está de nuevo el frasquito para que lo conozcan, para que no se le olvide. Bueno, ¿qué efectividad tiene esta vacuna? Ha registrado una efectividad del 95% en la prevención de casos COVID-19 confirmados en laboratorio en personas sin evidencia de infecciones previas. En Chile el uso está autorizado en personas sanas a partir de 16 años, ¿verdad? Como les decía anteriormente, a diferencia de la Coronavac, que a partir de los 18. Se requieren 2 dosis, ¿verdad? Separadas de 21 días, que pueden desfasarse 2 días antes o 2 días después, pero lo ideal es que no pase más que eso. Y es importante recibir la segunda dosis, porque la información actual señala que solo una sola dosis va a proteger solamente en un 50%. ¿Ya? ¿Cuánto protege? Lo que les decía también al inicio. No sabemos porque esa información todavía no se conoce, ya que el seguimiento es muy breve de los estudios que hicieron al inicio. Entonces no se sabe con certeza cuánto tiempo de protección tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser los síntomas más frecuentes? Los síntomas que en realidad se dan en la mayoría o se pueden dar en otras vacunas también. No es nada como extra ni distinto. Dolor en el sitio de la punción, de la inyección, decaimiento, en ese orden de porcentaje. Cefalea, dolores musculares y en algunos casos fiebre. No deberían durar 1 o 2 días y son menos frecuentes en mayores de 55 años. Ya, si tuve COVID, ¿me puedo vacunar? Sí, se puede vacunar, porque no se sabe la duración de la protección de la infección por el virus. Por lo tanto, se sugiere que igual se puedan vacunar a los que se hayan recuperado de COVID. ¿Ya? Porque no, como no se conoce cuánto tiempo es la inmunidad que te genera el virus, por eso que igual se recomienda vacunar. Ya, ahí está nuevamente la foto para que lo recuerden.
Ya, ¿qué pasa con la CoronaVac? Aquí se dan cuenta, es otro vial, aquí está la imagen inmediatamente. La CoronaVac es un frasquito, un vial que tiene tapa naranja, tal como aparece ahí en la imagen, y es unidosis. O sea, de un frasco es una vacuna. Entonces uno toma el frasquito, lo destapa por supuesto, lo mueve, se pincha, se cambia la aguja por supuesto, y esa dosis completa que está en ese frasco es la que se administra, es una dosis, ¿ya? Así que ahí tienen otra diferencia también para darse cuenta cuando se vayan a vacunar, ya sea de Pfizer, que de acuérdense, de un frasco salen 5 dosis, porque es multidosis y se prepara, porque además se tiene que incorporar suero. En cambio, la CoronaVac es una unidosis. De un frasquito con tapa naranja sale una dosis, la dosis única que recibe ese paciente. Bueno, ¿qué pasa con la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac? Eso también a veces se confunde. A muchas decían, pero ¿me vacunaron con Sinovac o CoronaVac? La vacuna se llama CoronaVac y el laboratorio que la hizo en el fondo se llama Sinovac, pero mucha gente la nombra como Sinovac. Bueno, está desarrollada como el mecanismo más común de generar vacunas, que es con virus inactivados, como el virus muerto, por decirlo así. Entonces, el virus se inactiva por método físico, ya sea por calor o sustancias químicas, y luego se administra como vacuna. Ha demostrado 100% de eficacia para impedir casos graves, que se refiere a casos con necesidad de hospitalización, 78% para casos leves y 50.4% en casos de síntomas muy leves sin necesidad de atención médica. En Chile, el uso está autorizado en personas sanas a partir de los 18 años. Y también se requieren 2 dosis, separadas de 28 días. ¿Ya? Ahí vemos la diferencia entonces entre una y la otra. Ya, entonces ahí aparece lo que contiene el principio activo, que es el virus inactivado, ¿verdad? O atenuado. ¿Ya? Y ahí aparecen algunos excipientes, porque nos preguntan mucho, por las alergias sobre todo. Entonces ahí aparecen los excipientes que tiene hidróxido de aluminio, todos los demás, ¿ya? No tiene conservantes tampoco. Tal cual, se administra intramuscular, en los esquemas de 2 veces, separada por 28 días, ¿verdad? No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna CoronaVac con otras, porque muchas veces si me pongo primero una Pfizer y después me pongo CoronaVac o al revés, no hay estudios que avalen la eficacia y que efectivamente se logre esta inmunidad que se ha probado teniendo la misma vacuna en las 2 dosis. Por eso que los esquemas son o las 2 Pfizer o las 2 Sinovac. Y ahí está el frasco, para que lo conozcan bien, 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 ¿ya? Se fijan ahí, COVID-19, vacuna, y ahí dice CoronaVac, que es el nombre de la vacuna, y abajo sale el nombre del laboratorio, que es Sinovac, ¿ya? Una dosis en un vial. Ya, si recibe una vacuna contra el COVID-19 que requiere la administración de 2 dosis, se considera que está completamente vacunado 2 semanas después de la segunda dosis. ¿Ya? Con respecto a la duración de la respuesta inmune y la protección que entrega cada vacuna, todavía está en estudio y tampoco se sabe con certeza, al igual que con Pfizer. Bueno, ¿dónde no? ¿A quiénes no administrar? Lo mismo, ¿verdad? A personas con antecedentes conocidos de alergia o algún componente de la vacuna o el shock anafiláctico, pacientes febriles que cursen con alguna enfermedad aguda o producto de alguna enfermedad crónica. En los ensayos clínicos dice fase 2 la incidencia de reacciones adversas fue también 35% para el esquema de 0,14 y 19% para el esquema de 0,28 días, porque al principio se había hecho ese esquema. Bueno, ¿cuál es la reacción adversa más común? Es lo mismo, dolor en el sitio de punción, y la mayoría fueron muy moderadas y se recuperaron en realidad a las 48 horas. No hubo ninguna otra reacción, acá dice algún otro componente de la vacuna. Muchas han comparado en la gente que se ha vacunado Pfizer con CoronaVac y así, pero por voz, ningún estudio que lo haya determinado que con CoronaVac de Sinovac se han generado o han sentido mucho menos síntomas o efectos posteriores que con Pfizer. Pero no es algo que esté estudiado, sino que es algo como de voz a voz, que mucha gente dice eso. Ya, ¿cuál es el plan actual entonces? ¿En qué estamos con el plan de vacunación contra el COVID acá, en La Serena? Bueno, se siguen vacunando por grupos, acuérdense. Esta semana yo les puse el de esta semana, pero ustedes pueden siempre ir a consultar las fuentes o las páginas que son como oficiales, por decirlo así. Ya, las del ministerio siempre van a mostrar los calendarios generales, pero tienen que ir a las páginas como específicas de cada región o cada comuna para que vean específicamente los calendarios porque van cambiando,
¿ya? Las páginas de las corporaciones municipales, de la Ceremi, regionales, comunales, de los CEFAM, etc. Ahí siempre van a entregar la información oficial, ¿ya? Esta es de la corporación municipal, y bueno, es para mostrarle que esta semana se está vacunando a esas personas, ya de entre 50 y 52 años, y además todos los rezagados. Recuerden que hay muchos grupos ya que se han vacunado, entonces todos los que ya hayan estado en ese grupo y no hayan podido vacunarse, no lo hayan querido hacer todavía, y están como dentro de los grupos y están en el grupo como de rezagados, pueden vacunarse, ¿ya? Y además se están incorporando ahora los funcionarios de supermercado. Por supuesto, las segundas dosis de toda la población vacunada con primera y toda la rezagada de los grupos anteriores. Ya, y aparecen los puntos de vacunación, el coliseo, el polideportivo, centros comunitarios y además los CEFAM, ¿verdad? Y en el sector rural también, no puse el calendario, pero también hay lugares específicos. Bueno, la vacuna, como dice ahí, es gratuita y universal. ¿Qué pasa ahora en la gestación y lactancia materna? ¿Cierto? Que es algo que es importante, lo que nos convoca en nuestros grupos. Bueno, acá de verdad que no hay tan buenas noticias. ¿Cuál es el gran problema de me vacuno, no me vacuno, estoy embarazada, estoy amamantando, piden tantos requisitos que lo autorizan, que en un lado sí, el otro no, etcétera? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema se genera porque no se pueden hacer estudios en gestante y madre amamantando. Es muy difícil incorporarlas como primera instancia, porque no se puede estar probando así como ya, vamos a probar a ver si pasa o no pasa. No sé si se entiende. No son el primer grupo que se escoge para poder hacer un estudio. Siempre que se quiere hacer un estudio se tiene que elegir otro tipo de población. No sé si sana es la palabra, pero que en el fondo no haya una repercusión en otro más, que sería en este caso nuestro bebé, ¿verdad? Entonces se eligen como personas específicas para poder hacer estos estudios y saber si efectivamente tiene algún efecto, y después, a medida que se va considerando seguridad de la vacuna, se va vacunando más gente y se va considerando que la vacuna realmente es segura, se van incorporando otros grupos. Por eso que ustedes pueden preguntar, ¿me puedo vacunar o no? Y van a haber múltiples respuestas. Yo les voy a mostrar la evidencia y los estudios que hay, porque al final la decisión, aunque ustedes no lo crean, la decisión de vacunarse durante la gestación o amamantando es personal. ¿Por qué es tan personal? Porque también va a depender de a qué grupo pertenezco yo, porque en el fondo las cosas se ponen en una balanza. Si digo, ya, no hay estudios que avalen a lo mejor vacunarme gestando o amamantando, pero por otro lado estoy en un grupo que efectivamente corro más riesgo, porque estoy expuesta, soy profesional de la salud, de la educación, o porque trabajo con mucha gente, estoy súper expuesta, etcétera. Efectivamente, a lo mejor todo esto pesa mucho más que los riesgos de que no exista un estudio tan avanzado o tan actualizado con respecto a la gestación. Ya se están haciendo estudios, no acá en Chile, pero ya hay estudios donde han incorporado a gestantes, y de hecho les voy a mostrar uno más adelante en donde efectivamente se ve que no hay ningún efecto en las gestantes que se han vacunado. Entonces, por eso les digo que la decisión de vacunarse o no en este momento es personal. Acá en Chile no está autorizado, ya se autorizó a mujeres amamantando que se puedan vacunar, cierto requisito, y todavía les voy a mostrar ahí el formulario. Pero en la gestación no está autorizado. Entonces cualquier mujer que acá en Chile se quiera vacunar y está embarazada no lo va a poder hacer. Ahora les voy a ir mostrando estudios y cosas para que ustedes también puedan tener más información al respecto, y acuérdense que esto siempre va cambiando, entonces para que tengan la información clara y sepan que en algún momento sí que a lo mejor se autoriza que se pueda acá en Chile vacunar gestante, y ustedes ya tengan la información de los pros y los contras. ¿Ya? Tal como dice ahí, entonces no se pueden hacer estudios, es muy difícil incorporarlas como primer grupo a las gestantes y a las mujeres amamantando, y hay falta de evidencia. Y eso es lo que uno tiene que valorar. ¿Cuáles son los riesgos versus los beneficios? Y hay opiniones divididas. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Israel han recomendado que las mujeres embarazadas gestando, yo voy a decir, siempre voy a cambiar por embarazada, los estudios yo los copié así tal cual, todos hablan de embarazadas, pero acuérdense que hay que ocupar la palabra gestar. Ya, entonces recomiendan que las mujeres gestando se vacunen, pero hay otros como Reino Unido, Alemania, que no lo recomiendan todavía. Y eso aumenta mucho más la incertidumbre, y la Organización Mundial de la Salud tampoco lo hace, tampoco ha tomado una postura y ha dicho efectivamente se vacunan todas, porque no hay evidencia. Bueno, esto lo saqué que como la información más oficial de nuestro país, que es del CABEI, ya, y ese comité es el Comité Asesor de Vacuna y Estrategias de Vacunación, ¿ya? Este documento lo redactaron y lo publicaron en febrero del 2021. Entonces,
Dice, es un documento bastante largo, la que lo quiere se lo puede enviar después al correo, me da alguno, pero este es como el resumen, el cuadro resumen final, ¿ya? Dice entonces, en consideración de los antecedentes, el CABEC recomienda aplazar la vacunación general de las embarazadas hasta que haya evidencia disponible sobre la seguridad y eficacia de vacunas COVID-19 en ese grupo y que provenga de los estudios clínicos de las vacunas autorizadas para uso en Chile. Realizar vigilancia de vacunación advertida en embarazadas, es decir, de los casos que mujeres que se vacunen en desconocimiento de su estado de gravidez, porque eso puede pasar, ¿verdad? Puede una mujer no saber que está gestando, o de gestar después, ¿cierto? Y entonces lo que está haciendo vigilancia, está recopilando toda esa información. Hay varias páginas que se han abierto en Chile para poder escribir y hacer una vigilancia de la gestación o de lo que pasa en esas mujeres que se vacunaron, ya sea porque opción propia y no dijeron que están gestando, o efectivamente no sabían y se vacunaron igual, ¿ya? Mantener en la población general y en las embarazadas en particular las medidas de prevención de infección, ¿verdad? En vigencia en el país. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, teletrabajo, cuarentena y otras medidas adoptadas en el marco del plan paso a paso del gobierno de Chile. Y también ahí podría incluirse esto de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? En el caso de que los beneficios de la vacunación COVID-19 superen los riesgos de la inoculación, mujeres con más de 3 meses de gestación podrían optar por recibir la vacuna inactivada Coronavac, siempre que se suscriba un consentimiento informado que incluya la información sobre la falta de evidencia en seguridad y eficacia de la vacuna COVID en gestantes. ¿Se fijan? Que igual todo, como que en el fondo dicen, se podría si los riesgos superan, o sea, si es que no, los riesgos no superan los beneficios, pero siempre con un consentimiento, con una información, con educación, conversando con el médico tratante, etcétera, etcétera. Y en el caso de que los beneficios de la vacunación superen los riesgos de la inoculación, mujeres en periodo de lactancia podrían optar por recibir las vacunas luego de recibir consejería sobre la falta de evidencia en seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19 en este grupo. Eso ya está actualizado, ¿verdad? Porque después de esto apareció un documento que apareció en marzo, en donde, que es del MinSal, en donde establece que efectivamente las mujeres amamantando sí se pueden vacunar, ¿ya? Así que como este es anterior, pero ahora el que les voy a mostrar después ya está mucho más actualizado y así. Las recomendaciones anteriormente emitidas pueden cambiar en la medida que se disponga de nueva evidencia en torno a la seguridad y eficacia de las vacunas durante el embarazo y la lactancia, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con los estudios? Acá no hay ninguno todavía, porque en realidad la población de gestantes que se ha vacunado no está autorizada y las que se han vacunado ha sido porque no han sabido o porque se han vacunado igual y en realidad como que quisieron hacerlo y como que se está recopilando toda esa información para poder ver si efectivamente hay efectos o no. Pero hay otros países que ya están haciendo estudios con gestantes. Entonces, ¿es segura cuáles son los efectos para el bebé? Bueno, el doctor Elmer Huerta hizo un estudio que fue publicado ahora el 25 de marzo en la Universidad de Harvard. Ya tengo el estudio igual, para la que le interese también se lo puedo mandar. ¿Ya? Y el objetivo principal era evaluar la capacidad de las vacunas de la Pfizer, que es ARN mensajero, y la Moderna, en despertar la inmunidad del grupo de mujeres embarazadas y sus bebés, comparándola con la inmunidad de mujeres que sufrieron COVID natural durante la gestación y teniendo como grupo de control a un grupo de mujeres no embarazadas. Ya acá les voy a explicar a cuánta gente incorporó. Allá abajito igual está la bibliografía, el PDF por si lo quieren buscar. Bueno, en total se vacunaron a 131 mujeres, de las cuales 84 estaban gestando, 31 eran lactantes y 16 no estaban gestando. En las 131 mujeres se midieron anticuerpos contra el COVID en la sangre y en los 31 lactantes se midieron los anticuerpos en la leche materna. Los resultados indicaron que los 3 grupos de mujeres vacunadas, ya sean gestando, lactando o no embarazadas, produjeron cantidades equivalentes de anticuerpos neutralizantes contra el nuevo coronavirus. Lo interesante es que la cantidad de anticuerpos neutralizantes producidos en respuesta a la vacuna en mujeres embarazadas fue significativamente mayor que la cantidad de anticuerpos que fueron producidos en respuesta a la enfermedad natural producida durante el embarazo. En otras palabras, la vacuna hace que la mujer produzca más anticuerpos que la enfermedad natural. También se vio que los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna estuvieron presentes en todas las muestras de sangre del cordón umbilical y de leche materna, lo cual indica que el bebé podría beneficiarse también de la vacunación de la madre. Hay muchos estudios, hay algunos que los publican, otros que en realidad no han tenido evidencia suficiente y lo han sacado. Por eso que no puse muchos, porque en realidad este me parece interesante porque es súper actual
Es un grupo pequeño, si ustedes ven sus 131 mujeres, no son muchas, no es un universo muy grande, no es un estudio que en realidad pueda darnos tanta seguridad, pero los resultados que tuvieron fueron súper contundentes porque es el 100%, y no hubo ningún efecto secundario en ningún bebé y en ninguna mamá, que era en el fondo lo más importante y lo que preocupa más en el caso de que realmente una mujer gestando se haya vacunado, que puede haber pasado, ¿verdad? Puede pasar aquí, en algún otro lugar, que alguna mamá, por ejemplo, recibió una vacuna contra el COVID y no la quería, por ejemplo, y fue un error. También puede tener esa duda y ese riesgo y ese miedo de decir, chuta, me vacuné o me vacunaron con algo que no quería y a lo mejor sí puede estar en riesgo mi bebé, ¿ya? Estos estudios que están apareciendo, que acá en Chile no hay, pero que en otros lugares ya lo están haciendo, nos dan un poco más de tranquilidad y seguridad que en el caso de que sucediera o yo tomara la decisión, por lo menos hay lugares que están mostrando evidencias de que no hay efecto en nuestros bebés. Y que, por el contrario, igual se entrega inmunidad. Pues los autores, este estudio fue con Pfizer y con Moderna, ¿ya? Esas dos vacunas son las que incorporar. Bueno, dice, los autores concluyen que las vacunas Pfizer y Moderna generaron una sólida producción de anticuerpos en mujeres embarazadas y lactantes, similar a la observada en las mujeres no embarazadas. Concluyen también que la respuesta inmunológica inducida por la vacuna fue significativamente mucho más intensa que la obtenida por la respuesta a la infección natural y que los bebés recibieron anticuerpos a través de la placenta y de la leche materna. ¿Mm? Son como las conclusiones finales como más resumidas. Qué lindo. En realidad con todo esto yo lo único que siento y me doy cuenta es que la naturaleza es demasiado sabia. Sigue siendo muy sabia. A pesar de todo lo que nosotros creemos, sigue siendo realmente sabia. Bueno, esto era en realidad también un dato que hay muchos lugares que se están haciendo, como les decía anteriormente, reportes de vigilancia. Entonces están voluntariamente incluyendo en estos estudios mujeres que se hayan vacunado estando embarazadas, ¿m? Y para poder observar qué está pasando, ¿ya? Entonces dice, ese análisis que están haciendo de datos de 1.815 mujeres embarazadas que recibieron las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna encontró que el 73% del efecto secundario incluyeron efectos adversos no específicos del embarazo. Por ejemplo, reacciones locales y sistémicas, que no tenían que ver con que haya afectado al bebé, sino que eran como las normales o, entre comillas, más esperadas de la vacuna. Y a pesar de que el aborto espontáneo fue un evento adverso específico del embarazo, más frecuentemente informado, los números están dentro de las tasas de aborto espontáneo que ocurren normalmente en la comunidad. O sea, se informaron tasas de aborto dentro de este grupo, porque este grupo ya es mucho más grande, ¿cierto? 1.815 mujeres. Pero no una tasa que se haya escapado, sino que era una tasa que estaba dentro de lo normal o de lo esperable o de números mucho más cercanos a lo que ocurre normalmente en esa misma población, ¿ya? Esa es una aplicación, ya en donde ellas pueden ahí poner cuántas semanas de gestación tiene, con cuál vacuna se vacunaron y todo, y le hacen este seguimiento y ahí incorporan y pueden hacer estas conclusiones del estudio. Ahí también está abajo el PDF. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Yo les anticipaba con respecto a la lactancia materna que el documento más actualizado es en marzo, pero ya desde el 13 de febrero había una carta ya dirigida del Ministerio de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología que opinaba que dada la ausencia de reporte de efectos adversos en mujeres que amamantan tanto para vacunas Pfizer como Sinovac, deben ser vacunadas las mujeres con factores de riesgo no vacunadas durante el embarazo. Y entonces, ¿qué dice este documento? Las mujeres en periodo de lactancia, ¿quiénes se pueden vacunar? Las mujeres que tienen periodo de lactancia que están cursando las semanas 18 a 20 del postnatal, que volverán al trabajo presencial y que cumplan algunos de los siguientes criterios, ¿verdad? Que tengan alguna función laboral que la exponga a un riesgo aumentado de infección, funciones críticas a su labor, ¿verdad? Que les permitan mantener un funcionamiento básico de la institución o que tengan algún riesgo de morbilidad grave, en caso de presentar comorbilidades, ¿verdad? Bueno, la evaluación es en conjunto con el profesional de la salud y la mujer que está en etapa de lactancia, del riesgo-beneficio de la vacunación y si los beneficios superan los riesgos de inoculación, realizar la consejería, por supuesto, correspondiente sobre toda esta falta de evidencia y seguridad y al final de la consejería el profesional de la salud le entrega el formulario de solicitud para la nodriza. Bueno, frente a esto igual ha habido harta controversia porque... Marian, disculpa. Dígame. Habla Claudia por acá. Ajá. Mira, tenía una pregunta en relación a la diapositiva anterior. Sí, sí. La voy a cambiar. Que habla de la semana 18 a 20 postnatal.
Eso es mínimo. O sea, si yo tuviera que, no sé, si yo estoy en la semana 16, ¿no es recomendable la vacuna en ese periodo de lactancia? Mira, en realidad esto está hecho ni siquiera como pensando, porque entiendo que tu pregunta va como en efecto al bebé, ¿verdad? Así como si me vacuno a las 16, ¿le puede pasar algo a mi guagua? Claro. ¿Por algo el ministerio me está recomendando que sea a las 18:20? No, no es por eso. Es porque en el fondo, si uno lee el documento completo, habla antes de este postnatal, parental, etcétera. Entonces dice, como efectivamente, como las mujeres tienen este postnatal y posterior a este postnatal, como que se tiene que reincorporar a su trabajo o alguna situación que la exponga más al riesgo, por eso establece esa semana. No sé si se entiende. Porque en el fondo Ah, son las ya. semanas en las cuales tú vas a volver a tu trabajo o te vas a exponer más al virus. ¿Mm? Pero no porque tenga un efecto al bebé. De hecho, hay muchos estudios que yo no los puse porque en realidad no son formales. Hay muchas cosas que andan en redes sociales de mamás que han hecho sus propios experimentos con su leche materna. Yo me imagino que lo deben haber visto porque lo han subido como por todos lados. Entonces, ellas mismas han hecho sus experimentos con bebés de un mes que se han vacunado, las mamás, ¿ya? Amamantando bebés de un mes, de dos, de tres, de cuatro, de diferentes, y han hecho sus experimentos, a los bebés no les ha pasado absolutamente nada, y han generado inmunidad, se han hecho los test, y ya han visto que efectivamente han aparecido anticuerpos. Por eso digo, en realidad la vacuna lo que va a generar en la mujer es que genera anticuerpos. Lo que pasa con todo, ya sea con alguna infección que nosotros tengamos o si recibimos alguna vacuna, ¿qué pasa? Nuestro organismo, como les explicaba al principio, va a reconocer este microorganismo, va a generar, va a activar nuestro sistema inmune. Por tanto, cuando se enfrente nuevamente al virus real, por decirlo así, ya lo va a conocer y ya va a estar preparado. Por tanto, por la leche materna no se ha visto que ninguno de estos dos tipos, ya sea el ARN mensajero, que es la Pfizer, que es como un pedacito del virus, o un virus atenuado que pase por la leche materna. No pasa el virus. Hasta ahora, por lo menos, no se ha visto en todos estos que han mostrado, aunque sean estudios chiquititos, que el virus pase. Entonces no va a pasar ni aunque el bebé tenga un mes, 2, 3, 4 o 5 meses. ¿Mm? No sé si se entiende. No es que tenga más riesgo siendo más chico, sino que el documento establece 18 20 semanas porque antes, en el párrafo anterior, explica que en el fondo son las semanas en donde ya la mamá se va a preparar para poder reincorporarse laboralmente o ya se va a acabar su postnatal, por tanto va a comenzar a tener más riesgo de exposición porque va a estar en contacto con más personas. Ah, ya, ¿Ya? ya. Sí, lo Pero en entiendo. Lo realidad uno entiendo se el podría tema vacunar en de... cualquier momento. Ya, ¿Mm? sí, No perfecto. especifica, no dice hasta esa semana porque toma menos pecho o porque es menos leche o porque la leche, o no sé qué podría explicar porque no existe. Pero no, no es por eso, sino que es por las semanas donde esa mujer va a ver más expuesta. ¿Ya? Ok. ¿Estamos claritos? Súper. Sí, perfecto. Ya, este es el famoso formulario, ¿verdad? Que genera tanta controversia. Esta parte voy a dejar de grabarla y después voy a volver a grabar, ¿ya? No, mentira. Bueno, este es el famoso formulario, al final dice firma del médico, que no me salió la pantalla media, como que no alcanzó a salir esa parte. Bueno, los datos del paciente y todo. Según lo que establece el ministerio, es que este formulario tiene que ser llenado por el pediatra, no puede ser ningún otro profesional, ni médico, ni matrona, ni nada, tiene que ser el pediatra. Y claro, eso genera controversia, genera problema, porque como muchos de ustedes me lo ha dicho explícitamente, mujeres que yo he vacunado, amigas y todo, es más difícil conseguirlo, ¿verdad? Entonces muchas de ustedes por ahí decían, bueno, en realidad si lo omito la información y ya está. Y en realidad da lo mismo y voy a poder vacunar más. Sí. Para mí lo más importante de entregarles esta información a ustedes, que ustedes tengan claros y ustedes puedan tomar la decisión, tal como pasa con el parto, tal como pasa con la lactancia, tal como pasa con la crianza. La decisión es mía. Yo decido finalmente lo que yo quiero hacer, pero me tengo que informar, porque si yo no me informo al final termino haciendo efectivamente, no sé si lo que otros dicen, pero en el fondo como no entendiendo un poco quién dice la verdad, quién dice la mentira, es segura o no es segura. La medida que yo recopile toda la información y diga, ya, esto es todo lo que tengo, leí este estudio, leí esto, así actúan las vacunas, así este tipo de vacuna hay, y yo digo, ya, perfecto, me voy a vacunar, porque yo también estoy en riesgo, a lo mejor estoy expuesta porque trabajo con mucha gente, tengo que salir a trabajar ahora pronto, estoy en contacto con muchas personas, tengo un riesgo súper elevado, entonces en realidad los riesgos sí, de poder infectarme, por supuesto que son súper altos, por tanto los beneficios en ese caso de vacunarme van a superar los riesgos.
que podrían tener. Y ya sabemos que no hay ningún estudio hasta el momento que determine que alguna mujer amamantando haya tenido algún problema al bebé o que el bebé se haya infectado en la semana que sea, al mes, al 2, al 3, 4, 5 meses. Entonces, con esa información, si para mí es muy difícil conseguir esto, tener que pedir la hora, pagar el bono, pero ya teniendo la información, por supuesto que en realidad ya puedo buscar una solución más fácil como omitir la información, ¿verdad? ¿Ya? Pero ahí ahí les muestro el formulario para que ustedes sepan cuál es, y que ustedes van al pediatra y quieren que él los autorice, este es el documento que deberían firmar, ¿ya? Seguimos. Bueno, esta es otra evidencia, eso es lo que pasaba en Chile, también les quería mostrar de esta evidencia de la Asociación Española de Pediatría, ya, dice el Ministerio de Sanidad de ellos, ha dispuesto para informar de los pormenores de la vacunación contra el COVID en la pregunta sobre la cuestión de embarazo y lactancia. Y ahí está el documento donde ellos también... pues, había alguien quizás con el micrófono. Dice, aunque no hay ninguna indicación de problemas de seguridad en la vacunación de embarazadas, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el embarazo. En términos generales, debe exponerse la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación. Si la embarazada tiene alto riesgo de exposición o alto riesgo de complicaciones, puede valorarse la vacunación de manera individualizada. Tampoco hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia, ni sobre la producción de leche, ni sobre el lactante, aún teniendo en cuenta el tipo de vacuna actualmente autorizada. Esto estamos hablando de la Sociedad Española de Pediatría, o sea, en España, que son las autorizadas que tienen ellas, en las que aparecen ahí, no es de Chile, ¿ya? Aunque teniendo en cuenta el tipo de vacuna actualmente autorizada para ellos, no se considera que suponga un riesgo para el lactante, por lo que en el caso de que mujeres que amamantan y que tienen alto riesgo de exposición o alto riesgo de complicaciones, puede valorarse también la vacunación de manera individualizada. En caso de mujeres que planean quedarse embarazadas, las vacunas frente al COVID disponibles no contienen virus vivos, por lo que es muy probable que no ocasionen problemas en el feto ni en la embarazada. En cualquier caso, si se está planeando un embarazo, con medida de precaución, se puede esperar 2 semanas tras la administración de la segunda dosis. ¿Ya? Eso dice también en este documento que también sacó la Asociación Española de Pediatría, que está actualizada en realidad de febrero, ya del 20 de febrero de 2021. Ya, hasta ahí. Hasta ahí hablamos del COVID, ¿ya? Con estas vacunas que están actualmente en esa campaña. Recuerden que yo partí hablando de las campañas. Hablé del COVID, ¿verdad? Y ahora voy a hablar de la campaña de influenza. Y al final voy a tratar de la vacuna, que voy a hablar de una, porque si no es mucha información, del Programa Nacional de Inmunización, porque son cosas distintas, ¿verdad? Una cosa del Programa Nacional de Inmunización, que yo más adelante tengo la diapositiva donde les muestro, que es un programa completo, ¿verdad? Que incluye desde los recién nacidos, adultos mayores, niños de etapa escolar, etcétera, que es un programa de vacunación que recibimos todos, ¿verdad? Pero además existen las campañas, dependiendo obviamente de virus que son más específicos de ciertas temporadas, como es el caso de la influenza o bueno, del COVID, de esta pandemia que ya sabemos que, que está aquí invadiendo, ¿verdad? Entonces ahora voy a hablar de la campaña de influenza, que es la otra vacuna que está disponible porque se nos juntó con el COVID, ¿verdad? Esta campaña de la influenza empezó el lunes 5 de abril, ¿verdad? Este lunes, y se va a extender hasta el 5 de junio, o hasta que se logre una cobertura igual o superior al 85%. El año pasado tuve una cobertura muy, muy amplia, a excepción de todos los años anteriores, porque nadie se quería vacunar, porque en realidad se nos juntó también con el inicio de la pandemia, entonces como que todo el mundo se quería vacunar de la influenza. Bueno, es en contra de la influenza H1N1, H3N2 y la B. Me acordé al tiro de una pregunta que me hizo una mamá, que me dijo, porque la campaña de la influenza del año pasado fue bien extensa, fue bien larga. Partimos vacunando en marzo-abril y terminamos en noviembre pasado. Entonces una mamá me preguntaba, si yo me vacuné en noviembre por la influenza, ya en noviembre, que no hace tanto tiempo, ¿me tengo que volver a vacunar ahora en abril? Bueno, efectivamente sí, porque, si quiere, porque acuérdense que las vacunas son todas voluntarias. ¿Por qué sí? Porque uno dice, pucha, pero ha pasado tan poco tiempo, en realidad debería tener la inmunidad de noviembre a abril, ¿cierto? Porque si me vacuno en marzo, supone que me alcanza para todo el año. ¿Mm? Si está en noviembre, me alcanza. Lo que pasa es que las vacunas son de cepas distintas. ¿Mm? Y como dice ahí, cada año la Organización Mundial de la Salud estudia el virus influenza que circula en cada hemisferio y proyecta en función de lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte los tipos de virus que serán más importantes en el hemisferio sur. En base a ese estudio, la Organización Mundial de la Salud entrega las recomendaciones para la elaboración de las vacunas a utilizar. Con esa información, el Ministerio de Salud
adquiere las vacunas, las que son sometidas a estrictos procesos de control. ¿Se fijan? Entonces, se evalúa qué pasó, qué vacuna, o sea, qué cepas, y de ahí se preparan, todos los años se preparan vacunas distintas para cepas diferentes. Por tanto, la que fue vacunada el año pasado fue vacunada con otra preparación, por decirlo así, que es distinta a la que está este año. Por tanto, aunque se haya vacunado en noviembre, tiene que volver a vacunarse ahora si es que quiere, ¿ya? Me acordé de esa pregunta porque... claro, ahí la Madeleine me dice lo mismo, ¿viste? Sí, yo también, porque era muy poquito el tiempo, porque la campaña fue muy extensa, pero sí, si quieres y quieres recibir como esta nueva inmunidad de la influenza, sí, pues tienes que volver a vacunarte. ¿Qué me dice? Cuando me vaya a vacunar COVID, ¿puedo elegir qué vacuna ponerme entre la Sinovac? Mira, en realidad lo que dice el ministerio, dice que lo que te entrega es la posibilidad de obtener la inmunización a través de la vacuna, como no la opción. Pero es muy fácil, ustedes pueden preguntar qué vacuna se está poniendo en el centro y pueden acceder a la que ustedes quieran. En el fondo yo puedo decidir qué vacuna quiero, pero lo que establece el ministerio, si uno les pregunta, en el fondo yo puedo decidir, su respuesta siempre es, lo que nosotros les entregamos es la oportunidad de recibir la que haya, porque las dos van a generar el mismo efecto, son como en el fondo formas distintas de hacer la vacuna, pero son como, pero al final el objetivo es el mismo. Pero ahora, si ustedes efectivamente quieren elegir una, pueden preguntar cuál se está administrando, si es primera dosis, porque hay algunos lugares que solo se están administrando como segunda dosis una o la otra, y también pueden ir y vacunarse con la que ustedes quieran, ya, porque ya tienen la información. Les embarazadas. Una consulta. Ay, Dígame, disculpe. sí, dígame. Lo que pasa es que yo hoy día tuve control con la matrona, tengo 33 semanas, ¿Ya? y me dijo que por haberme vacunado en octubre del año pasado, no me tenía que vacunar ahora, ¿De cuál? porque ¿De era cuál estamos mucho hablando, verdad? de la influenza, sí. Ujú. Era mucho el riesgo, así que, porque como ya igual había pasado muy poco tiempo, no había pasado un año todavía, que no me iban a vacunar. ¿Y cuántas semanas tienes? 33. Mira, en realidad la información, porque lo consultamos a través de la encargada del programa de inmunización a nivel regional, y esa es la información, porque son cepas distintas. No sé a qué se refería la colega con el riesgo, pero si es que tú, ¿cuál es tu nombre? Mary. Mary, si tú, la información es esta, si tú en el fondo quieres recibir la inmunidad para esta influenza, en el fondo para estas cepas que están circulando ahora o que es más probable que circulen este año, tienes que volver a vacunarte, ¿ya? Porque son cepas distintas. No sé qué se refería con el riesgo, que corrías más riesgo, no sé de qué, pero en octubre si recibiste esa vacuna para influenza era para esa cepa que estaba como circulando mayormente. La que circula ahora y con la que se preparó, porque la influenza se prepara todos los años distinta, con la que se preparó ahora son las cepas que andan como dando vuelta más común, ¿ya? Ya, ¿y cómo lo podría hacer? Lo que pasa es que yo ahora me transferí a Ovalle. ¿Ya? Entonces, hoy día tuve el primer control acá en Ovalle y eso me dijo la matrona que no me iban a vacunar porque había pasado muy poco tiempo. No Mira, me explicó más allá tampoco, solo preguntó, salió de la sala y fue a preguntarle, dijo que le había preguntado a 3 personas, una enfermera y no recuerdo quién más, y que le habían dicho que concordaban con que mejor no me vacunara ahora, que como ya tenía la de octubre del año pasado, mejor la evitara. mira, de todas maneras te voy a mandar porque la encargada del programa de inmunización a nivel regional, de hecho grabó la información, ya, creo que hizo como un video, un mensaje. Yo no tengo acceso a eso ahora, pero si quieres te lo puedo enviar para que tú puedas tener como el respaldo si es que te quieres vacunar ahora y puedas tener ese respaldo. Ahora, la vacuna Ya, no la pueden negar porque la vacuna es gratuita, voluntaria, y es universal, o sea, cualquier persona puede acceder a ella. Si tú vas a algún vacunatorio que tenga la vacuna, ya sea privado, por ejemplo, algunos privados que tienen la autorización para poder tener la vacuna, o si vas a algún centro de salud para vacunarte o algún centro que tenga la campaña, nadie te puede como, en el fondo, impedir la vacunación porque es universal, todos tenemos acceso a ella. Pero si tú quieres estar más segura y tener como la información como más certera, después me puedes mandar un mensaje y yo te mando el video o el fondo, el informativo que mandó la encargada de inmunización. ¿Te parece? ya.
Sí, ya, muchas gracias. Sí, así para que te quedes mucho más tranquila. Entonces, ya. Aquí hay otra pregunta. Soy crónica y estoy lactando. ¿Puedo ponerme la de la influenza? Sí, de todas maneras, no hay... Ahora, ojo chiquillas, porque voy a ponerlo más adelante. Ahí aparecen todos los casos de enfermedades crónicas, todos los grupos, porque la influenza uno lo puede comprar, ¿verdad? Si uno quiere, si no está dentro del grupo objetivo, uno puede comprar y se la puede administrar igual. Pero para las campañas de vacunación en todos los centros existen grupos objetivos de los cuales se están vacunando y existen calendarios. Yo se lo voy a mostrar más adelante. Hay un grupo objetivo que aparece ahí, que son las embarazadas desde cualquier semana, los niños desde los 6 meses ya hasta quinto básico, los mayores de 65 y los enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años, que ahí estaría nuestra amiga que nos está preguntando. Pero van calendarizados por semana. Yo eso ahí se los voy a mostrar más adelante. Ahora, actualmente, esta semana se está vacunando a todos los adultos mayores de 80 años y más, y a las gestantes con cualquier semana de gestación, ¿ya? Semanalmente se van actualizando y se va subiendo la información, así que quien esté en algún grupo y aparezca la información de que ya ese grupo se puede vacunar, ahí ya pueden acceder y ir al lugar de vacunación, ¿ya? Aquí más adelante tengo la información. Bueno, dice, ¿cuánto tiempo dura la protección contra la influenza que otorga la vacuna? Se espera que la vacunación confiera protección durante toda la temporada, ¿verdad? Lo que yo les decía anteriormente, pero es una cepa distinta. Por eso que en el caso de Mary, que me preguntaba si se vacunó en octubre o había otra mamá que se había vacunado en noviembre, como es una cepa diferente, a pesar de que protege durante toda la temporada, es otra cepa la que se preparó este año. ¿La vacuna me puede provocar influenza? Que muchas veces lo dice, ¿cierto? Yo no me pongo la vacuna porque me da síntomas, me empiezo a sentir mal, etc. Bueno, no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra, dado que la vacuna es inactivada. Está compuesta por subunidades y no contiene el virus de la influenza, ¿ya? 2 semanas después de administrar la vacuna, el organismo humano desarrolla la protección a través de la producción de anticuerpos. También esperamos 2 semanas y después de eso ya nuestro sistema inmune adquirió todas las herramientas para estar preparado. Con posterioridad a la vacunación se pueden presentar algunas reacciones, en general leves y transitorias, tales como inflamación en el sitio de la inyección, enrojecimiento, dolor o aumento de volumen, ¿ya? Y en algunos casos también podría haber fiebre mayor a 37.5 y sentirse un poco más decaída. Eso es lo que probablemente pueda pasar. Entonces, no significa que efectivamente le pasa todo, sino que puede ser. Por eso que se dice, se nombran como todos los efectos secundarios. La Loreto me pregunta si mi bebé cumple los 6 meses en junio, ¿lo vacunarán contra la influenza en el control de los 6 meses? Loreto, mira, yo más adelante, o sea, los niños de 6 meses en adelante sí, están incorporados como grupo objetivo y se pueden vacunar, pero tienes que estar atenta a las semanas que están calendarizadas en los grupos. Actualmente, esta semana recién se está vacunando a los de 80 y más, y a todas las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, cualquier semana de la gestación. Así que lo más probable es cuando ya aparezca ese calendario y diga efectivamente se puede vacunar a los bebés de 6 meses en adelante, ahí tú estés atenta y ahí efectivamente puedes vacunar a tu bebé, ¿ya? Está dentro del grupo, si cumple ya 6 meses va a estar dentro del grupo, pero tienes que esperar cuando sea el momento de que aparezca el calendario y ya le toque en esa semana. Ya, ¿qué hacer entonces si tenemos algún síntoma o algún efecto secundario post vacuna? Bueno, lo que decimos siempre para todas las vacunas, ¿verdad? Abundante líquido, compresas frías, y en realidad siento el sitio un poco más, más inflamado. Ahora, si hay mucho dolor en el lugar de la vacuna, lo ideal es que las compresas no sean frías, así como congeladas, sino que basta con mojarlos con el agua de la llave a temperatura ambiente, si me duele mucho, y con eso ya ayudaría. No abrigar en exceso, no tocar la zona, y en el caso de que sea necesario también podemos tomar antiinflamatorios, ¿verdad? Bueno, acá estaban los grupos más específicos que yo les estaba nombrando anteriormente. Igual toda esta información está en el grupo de no sé por qué se lo sabe. En el grupo de Yo Me Vacuno en MinSal. Pueden buscar toda la información ahí si quieren como más detalle. Pero como yo les decía, ¿cuáles son los grupos entonces objetivos? Los que aparecen ahí. Embarazadas desde cualquier semana de gestación, personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses y hasta quinto básico, y los enfermos crónicos desde los 11 años hasta los 64.
¿Qué enfermos crónicos incluye? Todas esas enfermedades que aparecen ahí. Pulmonar crónica, ahí aparece el detalle de cuáles, neurológicas, renales, hepáticas, metabólicas, cardiopatías, hipertensión, obesidad, enfermedades mentales graves, enfermedades autoinmunes, cáncer en tratamiento y inmunodeficiencia. Esas últimas tres que están como con naranjito, las separa y las pone como aparte, porque también, ojo con esas enfermedades que en el caso de que efectivamente la enfermedad no esté controlada o la inmunidad esté muy baja, lo ideal es esperar de que efectivamente el sistema inmune esté un poquito más recuperado, esté como un poco más estable, y ahí ir a vacunarse contra la influenza. Por eso como que las puso aparte. Pero cualquiera de esas enfermedades está incorporada dentro del grupo y se va a poder vacunar porque está dentro del grupo de enfermos crónicos y si corresponde también a esa edad. ¿Ya? Bueno, y además se van a considerar otros grupos, que son trabajadores de avícolas y criaderos de cerdo, trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto año básico, personal de salud y otras prioridades. ¿Cuáles son las otras prioridades? Todo esto que está acá. Establecimientos de atención cerradas, cuidadores y contacto intradomiciliario de personas postradas, personas en situación de calle, gendarmería y población privada de libertad, recolectores de basura, residentes en zonas extremas, trabajadores sexuales, transportistas, ministerios, superintendencias, funciones en ONEMI, CONAF, bomberos, funcionarios públicos, ejército y fuerzas en realidad en general, y alumnos de escuelas de formación. Todos esos grupos también están incorporados como otras prioridades. Entonces, si se dan cuenta, los grupos que se van a vacunar son súper amplios. Lo más probable es que ustedes se incorporen dentro de su grupo y cuando ya se termine de todo este grupo, que son los 4 que hablé principalmente, los que están también que se van a vacunar como otro grupo y los de otras prioridades, cuando ya se completen todo ese grupo, por supuesto que después se da paso a la vacunación de población general, que debe quedar muy poca, porque en realidad uno como que ya igual está dentro de ya una de esas categorías. Pero lo más importante, chicas, es que ustedes estén atentas a los calendarios que vayan apareciendo. Porque muchas veces la información que entregan a nivel nacional de la vacunación entregan un calendario o un grupo, pero a nivel local se establecen grupos para que sea más ordenado y más organizado. Entonces hay que estar más atentos a los calendarios locales que a los regionales o a los nacionales. ¿Ya? Bueno, ¿qué tengo que presentar? Carnet de identidad, por supuesto, cualquier documento que acredite mi identidad, que es como lo que siempre se pide en cualquier proceso de vacunación. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, los niños desde los 6 meses hasta los 35 es una dosis de 0,25, siempre que hayan recibido una dosis previa. Y en los niños de 3 años en adelante es una dosis de 0,5 ml, siempre que hayan recibido una dosis previa. Los niños entre 6 meses y hasta los 8 años, 11 meses, 29 días, que no tienen antecedentes de vacunación completa previa, requerirán una segunda dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas respecto a la primera dosis. Recuerden que por una vez se tiene que recibir 2 dosis, separadas 2 meses. Y después ya solamente una dosis del resto del tiempo, ¿ya? Para que no se asusten si es que a su bebé cuando los vacunen le pidan que tiene que recibir, si no ha recibido el esquema completo de 2 meses en un año, le pidan que en ese año tenga que vacunarse 2 veces. Esta es la vacuna de la influenza. Ya, también es una. Eso es lo que me decía algo de gris, que alguien me había dicho que había visto como un taponcito, o no sé si había visto esto gris. ¿Ya? Esta es la vacuna actual, la de ahora, del 2021, Influvac, en la que se está preparando. Y si se fijan, es unidosis. Es una dosis de 0,5 ml, se pone subcutánea, ¿verdad? Intramuscular. Es una jeringa prellenada. Aquí está el líquido listo. No hay que preparar absolutamente nada, no viene en vial, nada. Acuérdense que la Coronavac venía en un vial con un taponcito naranjo, que uno tenía que extraer la vacuna, cambiar la aguja y inyectar. Esta viene lista, preparada. Uno solamente tiene que abrir la caja y poder administrarla, ¿ya? Para que se fijen, esta es, pueden pedir la caja, pueden pedir la vacuna, pero para que estén atentas y se marquen esta imagen porque esta es la influenza. Ya conocen todas las otras vacunas, ya conocieron la Pfizer, que era el taponcito morado, que es multidosis, ya conocen la Coronavac, que es la del tapón naranjo, que es unidosis, ¿verdad? Y esta es la de la influenza, que es de la campaña de ahora. Jeringa prellenada. Bueno, y esto que también nos preguntaban mucho. Si me vacuné COVID, de influenza, ¿cuál me vacunó antes, después? ¿Qué hago? Ya. Como no... Ah, y la otra pregunta que hacían, si me puedo vacunar juntas con la DTPA que viene ahora, que es la última, de verdad que ya termino, la DTPA junto con la influenza. Esas se pueden poner juntas, porque no hay nada que determine que efectivamente una contrarresta a la otra, o que hay algún efecto
que inactive una o la otra, así que esas se pueden poner juntas. Pero esta del COVID tiene que haber una separación por lo menos de 2 semanas. Por lo mismo, chicas, recuerden, no hay evidencia. Entonces, efectivamente, tiene que haber esta separación, por lo menos con esta. Entonces, ¿cuáles van a ser las... ¿cuáles son las separaciones? Tienen que haber separadas 2 semanas, entre ya sea la primera o segunda dosis, donde sea, pero tiene que haber 2 semanas de separación entre la influenza y la del COVID. Entonces, como saben los ejemplos acá, entre las dosis 1 y 2 del COVID, si ya recibí la primera dosis del COVID, tienen que pasar por lo menos 14 días y vacunarme la influenza si me voy a vacunar entre medio, ¿ya? Si ya recibí la primera dosis del COVID y estoy pensando, ya, ¿me vacuno influenza o no? Te puedes vacunar, pero espera 2 semanas y te vacunas influenza. De ahí tendrían que pasar 2 semanas y vacunarte con la segunda dosis del COVID, ¿verdad? Ahí hay 2 semanas de separación entre la primera y la segunda dosis y la influenza al medio, si es el caso que llevan recién la primera dosis. Si ya recibieron la primera dosis del COVID y después recibieron la segunda dosis, o sea, ya tienen el esquema completo, las 2 dosis del COVID, pueden recibir la influenza pasado 2 semanas. ¿Ya? Si ya recibieron las 2 del COVID, tienen que calcular 2 semanas y se pueden vacunar de la influenza. Y al revés, si no se han vacunado del COVID y se vacunaron de la influenza, se vacunan, esperan 2 semanas y ahí ya pueden hacer el esquema del COVID como ustedes quieran, primera y segunda dosis. ¿Ya? Pero recuerden, 2 semanas entre ya sea primera o segunda dosis o terminando el esquema, o antes, pero tienen que haber 2 semanas de separación. Marion, disculpa, Dígame. ¿cuál es la vacuna, la última que mencionaste? La TCA, ¿Sí? de la tos convulsiva, viene ahora. Súper cortita, la que se pone en la Ah, la desde las coqueluche. 28 semanas. Es la misma, ¿cierto? La de coqueluche. La del coqueluche, que reciben las 28 semanas, sí. La Ah, ya. también Ya, el nombre comercial, que les voy a mostrar también la vacuna para que la vean. ya. No van a hacer secas ahora en vacuna. Pobre que después tengan una duda con alguna vacuna, porque ya... Bueno, les quería mostrar también el calendario que tanto les repetí, porque sé que muchos se quieren vacunar, entonces como que dicen, pero estoy en el grupo, en la tele dijeron que se pueden vacunar los bebés. Sí, se pueden vacunar los bebés sobre 6 meses, pero según nuestro calendario todavía no. O yo soy enferma crónica, me quiero vacunar, pero es por campaña, es por calendario. Y esta es nuestra calendario de vacunación actual de esta semana, del lunes al viernes. Entonces, personas de 80 años y más, y todas las embarazadas independientes de su edad gestacional. Las embarazadas exclusivamente en el centro de salud, en CENFAM o SECOP. Y las personas de 80 años y más pueden ir a los centros de salud o también a los otros lugares de vacunación, polideportivo, el Estadio del Aportado o el Centro Comunitario de Cuatro Esquinas. ¿Ya? Ahí están también los horarios para la vacuna. Bueno, eso era con las campañas, ¿verdad? COVID, influenza. Y esto es lo que yo les decía al inicio, que tiene que ver con el programa de inmunización nacional, el calendario de vacunación, este 2020 porque el 21 todavía no estaba, o por lo menos yo no lo encontré, pero es el mismo, no ha cambiado. Y acá está este programa de vacunación, que recibimos todos y que esto en realidad es algo permanente. Hay algunas modificaciones de repente, pero esto es permanente, no tiene que ver con la campaña. Entonces, como sabemos, ¿verdad? La BCG al nacer, la hepatitis a los 2, 4 y 6 meses, al año, a los 18 meses y después la vacunación escolar, ¿verdad? Y lo que nos convoca a nosotras, que es esta que les decía yo, que es la DTPA celular, que es para gestantes de las 28 semanas en adelante, ¿verdad? Que es para la difteria, tétano y tos convulsiva, que está aquí. Esa forma parte del Programa Nacional de Inmunización. Por tanto, cualquiera que cumpla 28 semanas es vacunada independiente del momento, sea verano, invierno, con COVID, sin COVID, no, porque es el Programa Nacional de Inmunización. Y tiene que ser acceso para todos porque es algo a nivel ministerial. Hay vacunatorios privados autorizados que la tienen y todos los centros de salud también, independiente de la previsión que yo tenga, sea FONASA y SAPRE, lo mismo, porque es universal, como les decía, es un derecho. O sea, yo tengo derecho a poder vacunarme independiente de qué previsión tenga. Y de la época del año también. Entonces, Marión, esa es disculpa, es súper importante esta vacuna. Yo me acuerdo que en el 2012 tuve a mi hijo y esa vacuna todavía no estaba. Y resulta que mi hijo a los 2 meses yo lo tuve con bordetela pertussis, hospitalizado a los 2 meses y quedó con secuelas que yo digo hasta el día de hoy las veo. Así que todas las mamás si se pueden vacunar sería lo ideal porque
o sea, bueno, tiene que vacunarse y es súper bueno que haya salido porque en realidad cuando a los niños les da eso es súper la secuela. O sea, a mí me dijo un broncopulmonar a los niños cuando les afecta tanto el bronquio que o se mueren o quedan con secuelas para toda la vida. Sí, de verdad que muchas gracias por lo que tú nos dices, porque es verdad, a veces tenemos mucha información de que hay las vacunas, que no sé, que tienen cosas raras y todo. En realidad todos somos libres de poder opinar de lo que queramos del tema que sea. Pero siempre y cuando yo les digo informadas, ya sea de todo, parto, lactancia, vacuna, informada, informada, informada. Entonces, a la medida que no nos informemos y no sabemos realmente cuál es el efecto real de la vacuna, de qué nos estamos, en qué nos está ayudando o realmente tiene algún efecto secundario negativo, es como cuando nosotros vamos a poder proteger a nosotros y proteger a nuestros hijos. Y tal como tú dices, esa bacteria, la Bordetella pertussis, es súper agresiva, sobre todo a nivel bronquial, y que de verdad que causa una infección súper potente, sobre todo en niños pequeños, que puede incluso causar la muerte y tienen secuelas. Así que por eso también la puse, porque muchas preguntas, tanta vacuna, tanta cosa, y por qué embarazada, y está realmente autorizada. Y sí, pues, y aquí se van a dar cuenta efectivamente para qué es y por qué es tan importante recibirla gestando además, ¿ya? Porque eso también se puede administrar hasta 10 días posparto, pero es mucho más importante que recibirla gestando, porque yo le voy a poder traspasar esos anticuerpos a mi bebé que no va a recibir en un inicio, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿qué es esta tos convulsiva coqueluche? Ya la vacuna se llama DTPA, pero las enfermedades que puede prevenir son esas. Entonces, ¿qué es la tos convulsiva? Una enfermedad muy contagiosa producida por la bacteria, la Bordetella pertussis, la que causa una infección respiratoria que en lactantes puede ser grave e incluso puede causar la muerte en los niños pequeños. Se transmite por vía aérea al toser o estornudar de una persona contagiada por la bacteria. Se previene con la administración de la vacuna. En niños y niñas durante los primeros meses de vida, 2, 4, 6 y 18, se administra la vacuna pentavalente, que protege contra la difteria, tétanos, coquiluche, hepatitis B, la influenza tipo B, y durante la etapa escolar, en primero y octavo básico, con vacunas difteria, tétanos y coquiluche. Ahí están en qué momentos los niños y, bueno, lactantes reciben vacunas y van a estar protegidos. Se fijan desde los 2 meses en adelante y después la etapa escolar. La protección en los lactantes se alcanza después de la tercera dosis de la vacuna, que corresponde a los 6 meses de vida. Por eso es tan importante recibir esta vacuna gestando, porque yo voy a ser la encargada de poder entregarle todos esos anticuerpos, toda esa inmunidad que mi bebé necesita para protegerlo esos primeros 6 meses de vida que son tan importantes además, y que no va a estar protegido porque va a recibir las dosis posteriormente, ¿ya? Entonces, se recomienda efectuar, como dice ahí, la vacunación durante la gestación desde la semana 28, y todos dirán, ¿por qué desde la semana 28? Porque a alguien se le ocurría. Bueno, debido a que en esta etapa se traspasa la mayor cantidad de anticuerpos que produce la vacuna, desde la madre al feto a través de la placenta, y así poder proteger al bebé durante los primeros meses de vida. Por eso es tan importante que sea desde las 28 semanas en adelante. En los últimos años se ha observado un aumento de casos de tos convulsiva en lactantes menores de 6 meses y ha provocado muerte en algunos afectados. Por estos motivos se requiere ampliar la protección contra esta enfermedad desde el periodo de recién nacido. Por eso que se empezaron a crear las campañas y se empezó a vacunar a las gestantes desde las 28 semanas, porque se empezó a ver un aumento de casos. Era mucho más común ahora de lo que nosotros creíamos. Entonces, DTPA, que es el nombre de la vacuna. ¿Me debo vacunar en cada embarazo? Sí, es necesario, ya que la protección no se mantiene en los futuros embarazos, ¿ya? Yo le voy a entregar esa inmunidad y esos anticuerpos que adquirí a través de la vacuna a ese bebé, a ese feto que tengo yo, pero en siguientes gestaciones tengo que volver a vacunarme para entregarle esa inmunidad a ese nuevo bebé. ¿Se puede vacunar después de la semana 37? O decir, ya estoy lista, así como que ya, ¿para qué? Claro que sí. La vacuna se puede recibir, como yo les decía, incluso posterior al parto, hasta 10 días después, pero el objeto de la vacunación es otorgar la mayor protección inmunológica al recién nacido, lo que se logra vacunando a la embarazada desde la semana 28 de gestación. A pesar de que se puede vacunar hasta los 10 días después del parto, y es mucho más importante recibirla gestando que ya en el fondo siendo puérpera. Si una embarazada está o estuvo enferma de tos convulsiva, ¿debe vacunarse? Sí, el haber tenido la enfermedad no produce traspaso suficiente de anticuerpos por la placenta para proteger al recién nacido, así que en ese caso igual se recomienda vacunarse. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna en el recién nacido? La duración de la protección es de pocos meses, por lo que es necesario que el bebé reciba su primera vacuna a los 2 meses de edad según el calendario de vacunación. ¿Se acuerdan del calendario que les mostré anteriormente?
aquí, voy a correr esto para acá, ¿ya? A los 2 meses. Dentro de esta hexavalente, ahí está, difteria, tétanos, tos convulsiva. Acá. Pero es necesario que nosotros le entreguemos esta inmunidad cuando este bebé es pequeñito y está recién nacido. Ya. ¿Se puede vacunar a la embarazada con la vacuna contra influenza de DTP al mismo día? Que también lo habían preguntado antes, ¿verdad? Yo ya lo había contestado. Sí. No existe ningún problema en administrarlas ambas juntas el mismo día. ¿Le hará daño a mi bebé? Bueno, la vacuna no afecta a la salud del bebé, ya que es una vacuna inactivada, es decir, solo contiene fragmentos de la bacteria, por lo que no produce la enfermedad. Es segura y eficaz durante la gestación. En la mujer gestando puede producir dolor y enrojecimiento en la zona de administración de la vacuna, y en ningún caso afecta la salud del feto ni de la mamá. ¿Dónde me vacuno? En cualquier vacunatorio público o privado en convenio con el país. La vacuna es completamente gratuita. Si me encuentro hospitalizada en el alto riesgo, ¿me puedo vacunar? Si ya cumpliste las 28 semanas y los médicos lo autorizan, por supuesto que sí, también la puedes recibir. Ahí aparece, chiquillas, el documento, lo pueden buscar. El MinSal, ¿ya? Ahí sale todo, en realidad también está especificado, tiene mucha más información, así que la que le interese también saber más y al respecto lo puede buscar y ahí obtener más información. Y esta es la vacuna de la... ya la conocen también. También es unidosis, ya es conocida como la Bostic. Yo sé que varias en el grupo mandaron la cajita o lo habían, ya la conocían. Esta ya era un poco más conocida. También la venden en farmacia, así que también lo pueden encontrar la cajita o haberla visto en algún otro lugar. ¿Ya? También es unidosis, es una jeringa precargada, prellenada, lista, ya 0,5 ml. Entonces, la caja, una vacuna, y esa vacuna es administrada a cada mamá. Por lo tanto, no podría o no debiera haber confusión, ¿ya? Recuerden entonces, todas las que eran unidosis, o por orden, COVID, teníamos Pfizer, que era multidosis, es la única que es multidosis, de la cual se prepara con suero y de ahí sacó varias dosis. Tapa morada, un vial, frasquito. CoronaVac, una dosis de un frasquito, tapa naranja, pero la tengo que sacar y preparar, no viene en jeringa, viene en frasco, en vial. Saco la vacuna con una jeringa, cambio la aguja y con eso inyecto. Influenza, jeringa precargada, prellenada, acuérdense esa cajita naranja, Influvac, que es el nombre. Y con este como taponcito gris. Y para la DTPA, que es la Bostrix, que es el nombre de la vacuna, también es unidosis, jeringa precargada, prellenada. Una caja, una jeringa para una mamá. Ya, acá me preguntaron, espérate que parece, acá, vale, ¿qué opinas acerca de suministrar paracetamol al bebé antes de las vacunas? En realidad lo que yo opine a ustedes no les importa mucho, pero en realidad el objetivo de tomar algún antiinflamatorio, antipirético, cualquier medicamento es poder generar, si es que tengo el dolor o la inflamación. Entonces, en realidad, creo que muchas veces es un poco como anteponerse a algo que a lo mejor no va a ocurrir. Como que muchos dicen, yo ya le di el paracetamol, o muchas veces, porque ahora estoy participando en la vacunación del COVID y de influenza, muchas mamás me decían, oye, ya me tomé paracetamol, así que no me va a pasar nada. Y en realidad no tiene tanto que ver si tengas más o menos síntomas, si te tomaste un paracetamol antes o después. Lo puedes hacer, pero siempre y cuando realmente ese bebé tenga esa sintomatología, o realmente le dé fiebre, o lo tenga. Uno dice, pucha, pobrecito, va a sufrir, pero ese pobrecito, a veces miramos la fiebre como mala, pero en realidad no es tan mala. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la fiebre, lo mismo que está pasando con lo que estamos hablando del sistema inmune, lo que está pasando con la fiebre se está generando porque mi sistema inmune está funcionando, está alarmando, está peleando, o sea, va a sonar súper ridículo quizás lo que voy a decir, pero que tenga fiebre significa que está un poco bien, porque está llevándose a cabo toda esta maquinaria, mi bebé está actuando, está generando los anticuerpos, por tanto esto está haciendo efecto. Entonces no es tan mala. Y darle el paracetamol al tiro es un poco mirar los huevos, es como, no sé, como decirle, pucha, tú no tenías esta capacidad para poder responder a nada, así que te voy a dar un paracetamol al tiro para que efectivamente bloquees eso. Entonces como que lo bloqueo un poco, no le doy tiempo al sistema inmune de este bebé tan pequeño, que está como empezando ya a funcionar,
efectivamente, no le estoy dando paso. Ahora, claro, como dice Gabriel, tenía fiebre y casi morí. El primer bebé, claro, por supuesto, porque uno dice, va a tener fiebre, lo voy a hospitalizar, más encima ahora con COVID y todas las cosas como saturadas, es súper terrible. Pero miren, a veces es más recomendable saber de dónde puede venir esta fiebre. Si yo hidrato bien a esa guaguita, si es pequeña y está amamantando, si yo la hidrato bien, efectivamente voy a tener menos efectos secundarios, va a reaccionar mejor. Si yo he amamantado, le he entregado mejor inmunidad a esta guagua, si ya está comiendo complementariamente, come mucho más nutrientes, vitaminas, minerales, estoy amamantando, este bebé está tan fortalecido, su sistema inmune está tan fortalecido, que en realidad que yo le ponga una vacuna va a poder efectivamente actuar o defenderse mucho mejor. Y no va a pasar esto de la fiebre. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre les doy vuelta, les digo, miren el otro lado. Para que un bebé tenga tantos efectos secundarios, a lo mejor quizás es una alerta de decir, a ver, quizás es mucho mejor que yo le entregue más inmunidad a mi guagua. ¿Cómo? Si estoy amamantando a través de la leche materna, si tiene alimentación complementaria, darle más nutrientes, si ya come y toma agüita, juguitos, darle más agua, frutas, que yo sé que tiene más vitamina C, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y así voy a en el fondo valorar un poco a mi guagua, le voy a dar el valor que tiene, porque darle el paracetamol es como, no, en realidad tú no puedes con esto, eres muy pequeño, en realidad no, no vas a poder y efectivamente como que lo estoy subestimando, ¿ya? Así que desde mi corazón yo a veces les doy más valor y les doy como mucho más, les digo, efectivamente estas guaguas tienen más valor y se pueden defender, así que les doy su tiempito, y si efectivamente veo que por supuesto no está mal, he decaído y la cosa no va bien, sí, darle paracetamol no hay ningún problema, ¿ya? Y esta ya es la última. ¿Cuáles no se pueden administrar durante la gestación? Bueno, están contraindicadas durante el periodo de gestación aquellas que contienen virus activos en su composición, por los posibles daños que podría causarle al embrión. Ya en el caso de las tidíricas, en caso de la varicela, la antipolio, la amarilla tifoidea, la viruela, la BCG y la VPH. Ya cualquier vacuna que tenga el virus vivo, en el fondo como que tampoco hay tantos estudios que lo valen, y en algunos casos se ha determinado que podría causar algún efecto en el feto, no se pueden administrar durante la gestación. ¿Ya? Que no es el caso de ninguna de las que hablamos, ni la influenza, ni la DTPA, ni la CoronaVac, ni la Pfizer, ¿ya? Para que estén tranquilas. Bueno, esto no se vea mucho, mejor se la mando a la que lo quiera, era del Instituto de Salud Pública de Chile, que hace como este cuadrito de cuáles son las recomendadas y cuáles consideran una condición especial y cuáles están totalmente contraindicadas, ¿ya? Influenza, bueno, esa es la DTP y la influenza que están recomendadas, y las de condición especial estas que están acá, y por qué habla también específica por qué, en el fondo, qué consideraciones hay que tener especial. Si también lo quieren y quieren saber más de vacunas y esto, yo también se lo puedo mandar, ya, pero como que la imagen no se ve tan bien. Y eso, queridas. Yo sé que eso es mucha información. Espérenme que acá, aquí. Y espero haberles entregado la mayor cantidad de información posible, que hayan quedado un poquito más claro, por lo menos con las presentaciones, con lo que es una vacuna, qué está pasando. Muchas veces recibimos tantas cosas y no sabemos ni siquiera de dónde vienen. O ¿por qué me estoy vacunando? Como ya todos lo hacen, yo también lo hago. O muchas, no, el efecto rebaño. Y yo decía, ¿qué es el efecto rebaño? ¿Qué es esto? Entonces, por lo menos ahora que tengan, yo sé que es una pasada súper cortita sobre las vacunas, pero ya, como dice Dani, se pueden quedar más tranquilas, pueden tener un poco más de información, y con eso ya ir ustedes con la decisión de querer vacunarse. Chiquillas, todas las decisiones que uno toma con respecto a uno, la gestación, la crianza, la lactancia, son personales. Pero en la medida que nos informamos y en la medida que tenemos toda esta información y con todo esto que recabamos, podemos decidir lo mejor para nosotros y para nuestro hijo. Nunca vamos a elegir algo que no sea lo mejor para nosotros y para nuestro hijo, eso ténganlo claro. Así que de verdad que cualquier cosa que necesiten también, algún estudio, alguna cosa extra, si en algún lugar de vacunación tuvieron algún problema o tienen alguna duda,
pueden mandarme un mensaje, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Y que ustedes pregunten y consulten o quieran saber la presentación, cuál es la vacuna que le están administrando, quieran saber más especificaciones, están en todo su derecho, porque efectivamente yo tengo que saber qué es lo que estoy recibiendo. Así como yo cuando me voy a comprar zapatos, así como yo voy a un restaurante y efectivamente veo, puedo preguntar qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy recibiendo, así lo mismo la vacuna, sobre todo con la vacuna, que es algo que no solo va a repercutir en mí, sino que también en mi bebé. Así que están en todo su derecho, chiquillas lindas. Ya quería, estoy justo en la hora, cumplí, no me pasen el tiempo. Si alguna más tiene alguna duda, consulta, comentario, este es el momento, porque si no, me despido. La Yeka, Hola Mario, hola, sí, eso estaba bien. sí, estaba escribiendo en el chat antes que se me fuera. Hola Marión, hola a todas las mamitas. Oye, tengo dos consultas. Una es saber, bueno, yo me vacuné ayer por el COVID ¿Ya? y quiero vacunar a mi hijo de 1 año y 2 meses en la fecha de la influenza que va a ser en unas 2 semanas más, creo, Ajá. según calendario. ¿Se puede vacunar mi hijo a pesar que yo esté con el periodo de las 2 semanas de la vacuna del COVID? Sí, no hay ningún problema, porque recuerda que yo no podría recibir en el fondo COVID, que no pasen 2 semanas con influenza, porque todavía no tenemos la seguridad que COVID, vacuna COVID con influenza, no se contrarresten en mí y no generen la inmunidad que yo necesito. Lo que yo le traspaso a mi bebé a través de la leche materna son anticuerpos, ¿se entiende? Por tanto, en el fondo en él no va a tener ninguna repercusión. Yo, si recibo 2 vacunas muy juntas, como el COVID todavía no hay tanta evidencia, puede ser, o no sabemos, que quizás una inactive la otra. Entonces, por tanto, para yo recibir la inmunidad que necesito, las tengo que separar. Pero mi guagua, como no va a recibir la vacuna propiamente tal del COVID, sino que solamente los anticuerpos, no va a tener ningún efecto. Ah, Y súper. puedes vacunarlo sin ningún problema. Súper. Y la segunda pregunta es asociada